¿Qué se debe pensar en este 2023 y a lo largo de toda esta tercera década del siglo XXI? Y a todos estos los pensadores filosóficos actuales, ¿a qué están? ¿En qué están? ¿En la ejemplaridad? Seamos ejemplares, como fueron los griegos, como fueron algunos romanos. Incluso en el trap. Aunque eso ya pasó a la moda del trap, me parece, en filosofía. Pero se ha estado en el trap. Y las identidades varias, en las autoconstrucciones. Yo me autoconstruyo la diferencia. Autodeterminaciones políticas, autodeterminaciones sexuales. Y de todo tipo. ¿Tiene que haber tantas autodeterminaciones como 8.000 millones de personas en el mundo? Cuando no profesionales de la filosofía en el ámbito universitario o en el ámbito divulgativo no universitario audiovisual, comentando a un tal, creo que se llama, ¿cómo se llamaba este? Nietzsche, comentándolo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Como si fuese el héroe y el único. Solo Nietzsche ha pensado. Un poco más de Brentano, por favor. Un poco más de Nicolás Salmerón, aunque sea nuestro Nietzsche, Unamuno. Pero esa es otra. Que antes no había asignaturas en la carrera de filosofía o grados de filosofía que tengan que ver con la filosofía española. Hace tiempo que me voy fijando que sí que hay, pero cuando miro el contenido es Ortega y Unamuno. Solo Ortega y Unamuno es la filosofía española. Cuando ni Ortega escribió un sistema filosófico y lo de Unamuno, pues claro que pensaba más y mejor que otros. Pero es una no voluntad de querer vivir, de no querer morirse. Que hay otros candidatos a filósofo español, como Ángel Amor Ruibal, en la misma época. Cuando no profesores filosóficos o divulgadores audiovisuales comentando una y otra vez a un tal Heidegger, una y otra vez, una y otra vez. Y lo que más gordo, fingiendo que le entienden, su escritura ilegible. Que comenten por qué los Alpes no hay motivos para poder afirmar que antes de la especie humana no podemos afirmar ni que había los Alpes ni que no había los Alpes. Eso es alta filosofía, pero a tope, ¿eh? Filosofía alpina. Y claro, Nietzsche, Heidegger, que luego tuvieron sus ecos en Foucault, Derrida, Deleuze, Lyotard, y se hizo un batiburrillo que se vino a llamar posmodernidad y aterrizó en España en los años 80 del siglo XX, y algunos profesores veinteañeros en aquel entonces que entraban laboralmente en la universidad, cataclac. Como era la novedad, empezaron a explicar a Foucault y compañía. Han pasado 40 años más, ya se han jubilado, algunos se están jubilando, ¿y a qué se han dedicado estos 40 años? A explicar a Foucault. 40 años de Foucault. Y siguen. Tanto Foucault que al final ya está, vemos en Foucault hasta un tono analizante en el último Foucault, ya es que, por verlo de otra manera. Porque nos explicó en los años, al principio, en esta época de la posmodernidad, entrando en Barcelona, Cataluña, de ahí a toda España, pues nos lo explicó con una tonalidad estructuralista que ahí se ha quedado durante mucho tiempo. Hacedores de cadáveres. Ha muerto el hombre, ha muerto la filosofía, ha muerto la ciencia, viva la relatividad, todos los textos valen lo mismo, todas las frases valen lo mismo. En ese sentido, mi frase valdrá mucho, porque vale, pues mucho o poco, no vale nada, y vale todo, vale la de cualquiera, como la de cualquiera. Pues eso, 40 años de posmodernidad. Eso los unos. Y en el bando de los otros también alguno hay que a lo mejor también habrá que mirarlo, todos los programas de estudio. A lo mejor también algunos se ha tirado 40 años comentando a Wittgenstein, comentando o intentando domesticarlo, cuando el pensamiento filosófico de Wittgenstein no se deja domesticar. O comentando una y otra vez citas de Rawls. Yo me acuerdo en los años 90, menos desde el contexto de Barcelona y periferia, que solo había artículos, congresos de Rawls. Al final entramos en Rawls a ver qué dice. Y claro, nos entusiasmó. Un súper experto en una sola palabra, justicia. Un análisis de solo una palabra toda su vida.
Y lo hacemos sin ironía, es súper interesante. Hemos aprendido mucho de Rawls y seguimos aprendiendo, y más que vamos a aprender. Pero solo hay Rawls. ¿Y Lorenzo Peña qué? ¿No tiene ni idea de justicia? Es que a lo mejor no saben quién es Lorenzo Peña. El que ha hecho 48 artículos del Rawls, esa persona a lo mejor no sabe quién es Lorenzo Peña. Pues un filósofo del derecho, de la jurisprudencia, súper importante, español, que parte de una lógica muy potente, que le permite construir un sistema filosófico que es el racionalismo gradualista. Pues lo ha aplicado a la ontología, lo ha aplicado a la epistemología, y al final lo ha aplicado al derecho también. Lo que pasa es que cuando se enteran que es justnaturalista, pues dice, oh, aberración, este está equivocado. Pero lo han leído. En fin, y con el arte y la estética ya ni hablemos. Porque en 2023 me temo que estamos igual de mal que en 1993. Que por un lado había docentes universitarios estetizantes, algunos romanticones, otros postmodernillos, que claro, a estos no les vayas a hablar de estética analítica. ¿Este qué? Pero claro, los que trabajaban y trabajan la concepción analítica de la filosofía en España se dedican a cosas muy interesantes, tienen sin ironía, la filosofía del derecho, la filosofía del lenguaje, la filosofía de la mente, la filosofía de la acción, la filosofía de la ciencia, la filosofía de las matemáticas, la filosofía de la lógica. ¿Pero del arte qué? Que no solamente hay una estética analítica, que dentro de la concepción analítica de la filosofía, varias de las grandes cabezas están en el ámbito estético. Que si Goodman, que si Danto, que si Woolheim, incluso repercusiones de lo que pensó Wittgenstein. Pero no. Estética analítica ni se enteran, ni la esperan, ni saben lo que es. Un conjunto casi vacío, con muy pocos elementos. En general, bueno, y hoy estamos optimistas, y por eso vamos a decir que el mundo de la academia prácticamente no se entera. Pero el problema es que no se quiere enterar. ¿Pero por qué? Porque se entera mucho y eso sí que entra con todas las puertas abiertas y con toda la facilidad los estudios culturales, aculturales y relativistas. Para eso sí hay dinero, para eso sí hay artículos, para eso sí hay revistas, para eso sí hay congresos. Bueno, solo para eso. En el ámbito de las ciencias de la sociedad y en el ámbito de las ciencias del ser humano. Incluso en ámbitos de ciencias de la salud y de ciencias de la naturaleza. O sea, vamos a ver. Cuando te convencen, bueno, a mí no me convencen, pero cuando convencen a muchos de que Jordan Peterson hoy en día es un intelectual, o es el gran intelectual, aunque sea como dice, el intelectual de la derecha. Derecha, izquierda, arriba o abajo. Que Jordan Peterson es el intelectual de hoy en día, o uno de los intelectuales. Permítame que me ría, aunque no lo manifieste mucho. Claro, la contraposición del intelectual de izquierda, ¿quién sería? Zizek, o sea, Zizek, escrito Zizek, pronunciado como se pronuncie, Zizek. Ese es el otro intelectual. Claro, porque aunque reconocemos que Zizek, que lo hemos leído, lo hemos estudiado, tiene cosas interesantes, pero no se trata de cosas interesantes o no. Martha Nussbaum también tiene cosas interesantes. Lo que queremos decir ahora es que hay una industria editorial potente, en español me refiero, bueno, a nivel internacional también, pero que aquí en España, en el ámbito hispano, todos los libros que publica y va a publicar Zizek están en el acto. Todos los libros de Martha Nussbaum también. Todos los libros de José Antonio Marina también. Todos los libros de Byung-Chul Han también. Pero lo que queremos subrayar es porque de estos sí, de estos no. No queremos criticar en este momento el contenido de estas personas que acabamos de nombrar. Además, que no nos cuesta en prenda reconocer que Martha Nussbaum es súper interesante. Y algunas cuestiones de Zizek. Y muchas de Marina. Pero si publican tanto de estos, es que hay unos intereses comerciales, editoriales detrás. Eso es seguro. E ideológicos también. ¿Ya les va bien que con eso nos conformemos? ¿Estos son los grandes intelectuales de hoy en día? ¿Solo estos?
y con José Antonio Marinas, que le tenemos aprecio y incluso admiración. No tiene que ver una cosa con la otra. Estamos diciendo que hay una apuesta editorial potente. Por estos sí y por otros no. Y claro, luego están la tercera vía, los que están contra los unos y los contra los otros, contra los mal llamados continentales y los bien o mal llamados analíticos, y de todo lo que surja en el mundo intelectual. Estos que van contra los unos y los otros, pues son los de la Escuela de Filosofía de Oviedo, que son seguidores del filósofo español Gustavo Bueno, con su filosofía del materialismo filosófico centrada en su doctrina de la teoría del cierre categorial. Muchas veces esto de ir contra los unos y los otros lo escriben con H a propósito, porque así suena los unos con H, recordando los bárbaros de los unos, y entonces por contraposición a los otros también los ponen con H. Pero estos que van contra los unos y los otros del materialismo filosófico, al menos nos referimos a ciertas figuras que se creen señeras, que se creen los guardianes de la ortodoxia buenista, estos, o sea, algunos, digamos las cosas claras, también ¿qué hacen? Blanquear el franquismo. Que esa es otra cuestión a reflexionar. El franquismo en 2023. ¿O es que nunca se fue el franquismo en España? Esa es otra. Total, los unos y los otros. Según nosotros, ¿cuál sería un problema, un déficit, un defecto de los unos, los mal llamados continentales, que podrían denominarse con otros palabras tipo antropologizantes existenciólogos? Pues el problema de algunos de estos es su excesivo amor por el irracionalismo, que el irracionalismo está muy bien mientras no cometamos delitos. Pero si quieres jugar a escribir filosofía en pro del irracionalismo, pues o escribes de forma coherente en pro del irracionalismo, entonces tu escritura es poco irracionalista, o escribes en pro, sugieres, vayamos hacia lo irracional, y claro, para ser coherente lo haces con una escritura irracional y lógica. Pero claro, entonces eres coherente. Si eres coherente, ya no eres irracionalista y lógico. Esto es lo que hay, muchachos. ¿Y cuál es el problema de los otros? Los llamados analíticos. Pues en algunos, el exceso amor a la cientificidad y caer entonces en el cientificismo. Hay que reconocer que surgió en su momento un movimiento filosófico que no sé si duró un día o una década. Eso es una cuestión historiográfica. A unos lo han llamado realismo especulativo, otros lo han llamado realismo postcontinental, otros lo han llamado materialismo especulativo. Como se dice de varias maneras, pues mejor nombrarlo en plural. El movimiento de realismos especulativos. Cierto día de 2007 y a lo mejor una década más, o a lo mejor todavía hasta ahora mismo, 2023. Pues estos realismos especulativos intentaban superar los defectos de los unos y los otros, pero manteniendo sus virtudes. La virtud de los unos, mal llamados continentales, sería en algunos cierta creatividad, y las virtudes de los otros, pues es el rigor, la claridad analítica. Se me dirá, pues entonces, ¿qué? ¿Hace falta más filosofía? No, más filosofía no, por favor, mejor filosofía. Pero si ya tenemos filosofía pertinente, bien pensada. Lo que pasa que la desconocemos. Más filosofía no, por favor. Mejor filosofía. Además, ¿qué filosofía? ¿Se me puede nombrar un pensador filosófico actual que realmente esté ejercitando, pero de verdad, pensamiento crítico, creativo, que sean las tres cosas a la vez? En realidad tendría que ir unido, porque claro, si es pensamiento y no es crítico, vaya pensamiento. Y si es pensamiento es crítico, pero no es creativo, también vaya pensamiento. Lo creativo y lo crítico, pues tendrían que ser características, tendrían que ser adjetivos, cuando hablamos de lo crítico y lo creativo, que va de suyo con el verbo pensar, o sustantivo pensamiento. Y es que en un artículo académico, de esos que aparecen en las... Parece ser que hay hasta revistas académicas que son de impacto. No lo pierdas, de impacto.
Pues en esas revistas de impacto, esos artículos académicos, en esos artículos académicos, ¿cuánto pensamiento crítico creativo cabe? ¿Se me puede mostrar uno? El pensamiento crítico creativo en la filosofía actual, en el pensamiento filosófico actual, como nosotros no conocemos todo, evidentemente, claro que está, pero por lo que conocemos, en nuestro ámbito reducido de conocimiento, pues apenas está, y lo que es peor, ni se le espera. Es que existen, lo hemos dicho antes, no se trata de producir, claro que habrá que producir, pero es que ya está producido también. Existen líneas filosóficas enteras que ni han entrado en la academia ni van a entrar. Y respecto a dichas líneas reflexivas filosóficas, y muchas de ellas bien sistematizadas, bien rigurosas, bien precisas, bien documentadas, pues muchos profesores universitarios, por no decir la mayoría, respecto a dichas líneas reflexivas, que ahora vamos a nombrar algunas, pues no las conocen, son unos ignorantes. O le quitan la idea a los alumnos que quieren hacer un trabajo fin de grado, un trabajo fin de máster. A mí me ha pasado, me lo han contado. Es que mi profesor fulano de tal, es que le dije que quería hacer esto a partir de la perspectiva de Gustavo Bueno. Hombre, el nombre le sonaba, dice, no, Gustavo Bueno no, que eso es muy complicado y eso... No. Claro, es que como no le entienden, porque no han hecho el esfuerzo, porque no estudian, eso sí, estudios culturales, aculturales relativistas, relativizantes, venga, a culturizarnos de forma absoluta. Porque ¿quién explica hoy a Ángel Amor Ruibal en España? Porque le explicaba el que fue profesor nuestro, Antonio Domínguez Rey. Pero yo es que estoy seguro que se ha jubilado ya. Entonces, ¿quién explica a uno de los pioneros de la ciencia del lenguaje a principios del siglo XX? Y que aparte de ser unos pioneros, también es unos pioneros de la ciencia de la cognición, la mal llamada ciencia cognitiva. Eso es un anglicismo injustificado, ciencia de la cognición, no ciencia cognitiva o psicología cognitiva. Y que también tiene una filosofía propia, un sistema filosófico, el correlacionismo. Estamos hablando de Ángel Amor Ruibal. Yo nunca había oído ese nombre. Lo oí por primera vez en un curso con Miguel Ángel Quintana Paz, en una conversación, y eso sería sobre 2007. Y desde 1993, que estoy bastante temporal, existencial, vitalmente, intelectualmente en la filosofía, y en la filosofía escrita en español y cosas del siglo XX, y nunca había oído hablar ni leído nada de Ángel Amor Ruibal, no me sonaba ese nombre. Una persona que está metida en el mundillo filosófico. Pues claro, yo era un ignorante, yo era uno de esos ignorantes. Lo que pasa es que siguen habiendo ignorantes. Yo he intentado por reducir mi ignorancia en Ángel Amor Ruibal, porque es un hiper mega crack. ¿Y Zubiri? ¿Quién explica a Zubiri? Fuera de la Fundación Zubiri, evidentemente. Pues nadie. Bueno, lo que pasa es que ahora, como he dicho antes, que se ha puesto de moda un hito filosófico que duró un día, los realismos especulativos, que surgió como todos por escritos, pero también es un movimiento que nació en internet, en los blogs. Bueno, son varios pensadores filosóficos muy interesantes, muy inteligentes, muy pertinentes, hay que leerlos, hay que estudiarlos, hay que trabajarlos, hay que estar con ellos o contra ellos, hay que conocerlos sí o sí. Y son varios, pero principalmente 4. Uno de ellos es Graham Harman. Pues Graham Harman reconoce que una de sus piezas claves de formación y de faro y de luz es Xavier Zubiri. Claro, ahora muchos han reaccionado, oh, Zubiri, ¿quién es este? Ah, español, ha influido en Graham Harman. Pues habrá a ver quién es Zubiri. Pues bendita acogida de Zubiri y aterrizaje en Zubiri por estas declaraciones de Graham Harman. Pues si no las llega a decir, ahí se mueren de risa en la Fundación Xavier Zubiri con sus cursos, que espero que les vaya bien y les vaya a ir mejor. Y han hecho una labor muy importante, la Fundación Zubiri, de publicar toda su obra de fácil acceso, sus libros. Ya hemos dicho antes que el pensamiento filosófico español, la filosofía española, ha entrado en la universidad, que antes no estaba. Pero si revisas los planes de estudio, filosofía española o filosofía del ámbito hispano, Unamuno y Ortega, que sí, hay que conocer a Unamuno y a Ortega,
y García Vaca, y Julián Marías, y Gustavo Bueno. Proscrito en vida, en el mundo académico, menos mal que lo dejaban salir por la televisión de vez en cuando, y proscrito en muerte en el ámbito académico. Menos mal que eso sí saben hacer bien los de la Escuela de Filosofía de Oviedo, de difundir su obra, y cada vez más. De una manera no exenta de discusiones interesantes entre ellos, porque el matrimonio filosófico se dice de varias maneras, aunque a lo mejor cada uno se cree que solo se dice de una. Esa es otra. Y aprovechamos para decir que una cosa es ser buenista y otra cosa es ser bueniano. Y el discípulo de Gustavo Bueno, que del matrimonio filosófico lo mantiene, pero hacia la fenomenología, ha hecho una intersección aquí, muchos buenistas lo han proscrito. Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina. ¿Quién explica hoy en la universidad a Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina? Tiene una serie de fenomenólogos que le siguen y por internet, por Facebook, hace una labor importante. Se puede conocer. Quien quiere conocer a Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina, lo puedes conocer. Pero en el mundo universitario hay asignaturas sobre Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina o de alguien parecido, digo, en la órbita del buenismo modificado, Fernando Miguel Pérez Herranz, que se ha deslizado hacia una topología semántica muy interesante, muy complejo también. ¿Quién lo explica en la universidad? A Fernando Miguel Pérez Herranz y a Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina. Y no hablemos ya de Lorenzo Peña, si es que tenemos en español todo un sistema filosófico, el de Lorenzo Peña, racionalismo gradualista, que ha hecho una aportación muy importante en las lógicas heterodoxas, digamos, las lógicas que aceptan la contradicción. Entonces hay una graduación que se acepta y eso le ha servido para proyectar la ontología, la nosología, como hemos dicho antes, en el mundo de la jurisprudencia. Quizá podemos debatir si es más potente incluso el racionalismo gradualista o explica más y mejor la realidad que la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno. Esa es otra cuestión. Pero es una manera de decir que cuán potente es. Tiene sus seguidores, gente que le conoce, él está difundiendo su obra, siempre la ha difundido por internet, en su momento fue un pionero del uso de blogs, tiene toda su obra subida en su página web, Lorenzo Pena, quiero decir porque en la ñ no... Bueno, que es de fácil acceso. Tiene un canal de YouTube, Lorenzo Peña. Pero, ¿y si actualmente la filosofía más potente del mundo fuese Lorenzo Peña? Vamos a suponer que sí. No se trata de una jerarquía, si no es la número 1, pues es la número 20. Pero es una de las más potentes actualmente en el mundo. ¿Se explica en alguna universidad española? No. Bueno, yo la he enseñado a nivel preuniversitario en un centro escolar. Yo tengo vídeos subidos en mi canal de YouTube de Profesor Guzmán Humanidades explicando pensamiento filosófico actual de cuando hice el vídeo, 2020, 2019, de principios del siglo XXI, y explico a Gustavo Bueno y explico a Lorenzo Peña. Y se lo he explicado a alumnos de segundo de bachillerato. Pero en la universidad se hace algo. Si tenemos gente potente, nos gustará más o menos el contenido. Serán susceptibles de crítica, que claro que lo son. Tenemos el pensamiento de Villacañas, tenemos el pensamiento de Félix Ovejero, tenemos el pensamiento de Daniel Innerarity. Se les puede localizar a través de libros, a través de vídeos, sí. Pero hay cursos universitarios sobre Villacañas, Félix Ovejero, Daniel Innerarity, que yo sepa, no. Pero ahí estamos. ¿Y Karl Jaspers qué nos decía en filosofía en 1932? Pues que ciertamente que solo escuchando a los pocos grandes filósofos del pasado, para él Kant, Spinoza, Humboldt, Max Weber, nosotros añadiríamos a todo esto que hemos nombrado también. No son del pasado, son actuales o de una actualidad reciente, aunque algunos estén muertos, como Miguel Ángel Amor Ruibal o Gustavo Bueno. Pues solo con estos grandes filósofos del pasado o actuales llegamos a la conciencia filosófica, pero en cada tiempo se debe filosofar partiendo del presente origen. Esta es la frase que nos interesa, que en cada tiempo se debe filosofar partiendo del presente origen. Y continúa, solo un filosofar actual permite actualizar nuevamente las grandezas filosóficas del pasado. Por nuestra parte, estamos todavía en la cita de Jaspers. No filosofamos partiendo de la soledad, ¿no? De actos privados, no, aquí a compartir.
sino de la comunicación, dice Jasper. Nosotros nos gusta más decir discurso, pero bueno, ya nos va bien este aspecto lingüístico. Dice, de la comunicación surgen los puntos más luminosos y en su sucesión es como cobra importancia la vida. Porque esto parece muy abstracto, pero esto es súper concreto, esto es para orientarnos en la vida y sin las torpezas heideggerianas. Mi filosofar, dice Jasper, es verdadero en la medida que favorece la comunicación. Pues perfecto, más perfecto sería decir mi filosofar es verdadero en la medida en que favorece la argumentación, la persuasión y la comunicación, ambos tres elementos en trazamiento. Es decir, sí favorece el discurso, la capacidad discursiva. Y en eso tiene que ir la educación, en aumentar la capacidad discursiva, en el ámbito matemático, en el ámbito físico, químico, filosófico, artístico, literario, etcétera, etcétera. Eso sería la educación, eso sería guiar. Mejorar, difundir, jugar, y se puede utilizar medios tecnológicos para eso, cuando el objetivo final sea no la tecnología, sino aumentar la capacidad discursiva de nuestro alumnado en cuestiones científicas, filosóficas, artísticas, literarias, etcétera.